no falta mucho para la elección judicial. Sin embargo, aún no sabemos mucho acerca de la gran mayoría de los candidatos y candidatas que van a participar. Evidentemente, es muy importante conocer a los perfiles que van a estar en las boletas. Son muchos y hay que saber quiénes son antes del 1 de junio para poder votar. Y bueno, uno de los candidatos es Federico Anaya Gallardo, quien compite para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo diría que Federico es un perfil bastante atípico a lo que conocemos de los ministros de la Corte. Él es un abogado que se ha enfocado en la defensa de los derechos humanos, aunque también se ha desempeñado en el servicio público, destacadamente durante la administración de López Obrador en el entonces Distrito Federal. Además de ser candidato, Federico Anaya ha sido uno de los analistas que han defendido de forma más consistente y desde distintas plataformas la reforma judicial y al mismo tiempo ha sido muy crítico frente al poder judicial actual. Para contribuir a esta discusión, hoy conversamos con Federico Anaya Gallardo, a quien le agradezco mucho que esté en el octágono. Federico, te agradezco esta conversación. En este espacio no somos tan optimistas frente a la reforma judicial, pero sí coincidimos contigo en que el Poder Judicial actual pues requiere de muchas mejorías y nos deja mucho que desear. Entonces, quisiera plantearte una primera pregunta de entrada. La simple idea de la elección de jueces por voto popular, pues ha generado bastante controversia. En tu ensayo de postulación como aspirante a la corte, presentaste un argumento interesante, que una corte, decías, una corte elegida por voto popular sería más sensible a causas sociales, como pudo haber sido, por ejemplo, en el caso del litigio que realizaron comunidades nahuas en la Sierra Norte de Puebla en contra de concesiones mineras. Y claro, ahí coincidimos. Pero siguiendo esta misma línea, Federico, cabría preguntarse si en el tema de derechos, todo lo que sea mayoritario o popular necesariamente es bueno. Pensemos, por ejemplo, en la prisión preventiva oficiosa o en esto que se ha dado en llamar, pues, el populismo punitivo. ¿Podría ocurrir, Federico, que una corte electa tenga menos enfoque en derechos humanos por el simple hecho de que sus decisiones tendrán que estar sometidas al escrutinio popular? Eh, a ver, el escrutinio popular siempre es bueno, pero es bien complejo. En materia de prisión preventiva oficiosa, el problema es que hay dos crisis en cada uno de los casos. Primero, el momento en que la sociedad trata de ser populista y punitiva, que es cuando se dicta la prisión preventiva. Pero si pasan 5, 10 o 15 años y no hay sentencia, ese mismo fenómeno adquiere otra característica. Y la misma población que aplaudía por populismo punitivo, la prisión preventiva, grita en contra de las no sentencias. Ojo, la reforma judicial incluyó también una reducción del tiempo máximo en que tendrían que durar los litigios. Este, y hay un detalle, una corte electa será sensible en los dos momentos. Entiendo el peligro de ser sensible al punitivismo al principio, pero me parece sumamente importante también ser sensible al momento en que se han retrasado las sentencias. Nuestra corte actual ha permitido que haya una multitud de gente sin sentencia muchos años. Entonces, yo espero que la presión ayude en los dos lados. Y si lo piensas bien, las dos cosas que acabo de decir se compensan. Ahora, Federico, ¿cómo es que se van a agilizar estos procesos y muchos de los cuadros que van a estar llegando, bueno, no muchos, pero varios, no tienen una experiencia previa en el Poder Judicial, no están muy familiarizados con la forma en que funciona el Poder Judicial? ¿Esto no retrasaría aún más las sentencias, la emisión de sentencias? Es una buena preocupación. Hay un detalle importante. Eh, en el último extremo, en el retraso de las sentencias, hay un consenso muy grande. Tenemos en muchos de los casos de retraso a las personas sufriendo prisión preventiva por
a veces más tiempo del que habrían sido condenados si hubiera terminado el proceso. Ujú. Ahí la regla es la de la Constitución, y de hecho la regla constitucional del 1917 era dura. Si pasa el tiempo y hay que liberar y no se libera, los alcaldes y los que hayan impedido la liberación serán castigados con el mismo tiempo en prisión. Bien. Eso lo pensamos. Federico, hemos visto en la Corte dos posturas muy claras donde las simpatías políticas de unos y otros ministros están bien definidas. Es muy claro, por ejemplo, que hoy en la Corte perfiles como el de Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loreta Ortiz, en su momento Arturo Saldívar, pues tienen una afinidad ideológica con la 4T, ideológica y política. Y bueno, sistemáticamente, o no, sí, bueno, en muchos, en la mayor parte de las ocasiones han votado con el gobierno. En tu caso, como un jurista y un hombre de izquierda que eres, ¿formarías parte de ese bloque o qué tanto estarías dispuesto a ponerle límites al gobierno actual, siendo tú una persona de izquierda? Es decir, ¿qué estarías dispuesto a ponerle límites a un gobierno que se define pues también como de izquierda? Mira, el asunto se tiene que contestar caso por caso. Y hay problemas que tenemos que discutir con más largueza en la izquierda. ¿Cuál es nuestra posición respecto de autonomías universitarias, por ejemplo? Y hasta dónde los gobiernos de estados y federación pueden meterse en las universidades. Yo creo que a la hora de la hora se van a ir formando bloques según discutamos abiertamente la ideología y no solo el formalismo. Que una de las broncas de la actual división ideológica es que un lado está muy claro que es la causa que está defendiendo, pero el otro contesta solo con formalidades. O sea, ¿tú serías un ministro no alineado? Todo ministro y toda ministra tiene que ser no alineado, porque cada uno de los casos tienen que analizarse en sus méritos. Pero Ahora, sabemos que no lo han sido, Federico. Ha habido unos muy alineados al conservadurismo y ha habido recientemente unos muy alineados al cuatroteísmo. y sin embargo, hay una inmensa cantidad de casos que se salen de ese asunto. Por ejemplo, quienes dices que están en el bloque cuatroteísta, solo una persona se ha mantenido firme en la idea de la austeridad republicana y de ganar menos que el presidente. En otras palabras, y en el otro lado, tú Lenia tienes Batres. ministros, y hay ministros y exministros que no tuvieron ningún problema en no bajar ninguno de los salarios. Tienes razón, hay ministros que se han querido llevar hasta la bandera nacional cuando renuncian a sus puestos. Cualquier caso conocido reciente es mera coincidencia. Pero déjame plantearte un caso concreto, el de la Guardia Nacional. En 2023, la Suprema Corte declaró inválidos los artículos que establecen la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena. Sin embargo, a quienes podríamos denominar como parte de la bancada 4T de entonces, me refiero a Arturo Saldívar, a Yasmín Esquivel o a Loreta Ortiz, votaron en contra de esta decisión. Yo te pregunto, desde la izquierda, como alguien que ha militado en la causa de los derechos humanos de forma muy clara y muy consistente, ¿hubieras validado que la Guardia Nacional pasara su mando administrativo y operativo a la Sedena de haber sido ministro de la Corte en ese momento? Por lo menos habría discutido el proyecto que presentó González Alcántara Carranca, el Ajá. cual es profundamente contradictorio, hace un magnífico argumento de por qué tiene que estar en una Secretaría Civil, pero respecto de quién capacita y educa a los oficiales y mandos de la Guardia Nacional Civil, le deja todo a la Sedena. Es contradictoria. El ministro Alcántara Carranca se acomodó a los intereses del ejército, pero eso no lo vimos porque estábamos viendo solo la división del bloque de derechas e izquierdas. Es bastante más complicado por lo que te decía yo. Yo creo que teníamos que discutir el muy viejo y nunca reformado artículo 129 de la Constitución, que finalmente ya se reformó. Y tenemos que discutir algo que Andrés Manuel propuso desde el año 2017, que era discutir cuál es la función de las Fuerzas Armadas en nuestra sociedad. Y Sí. obviamente no pueden estar separadas de la sociedad. Sin duda señalas elementos interesantes, pero insisto en mi pregunta, ¿hubieras validado que la Guardia Nacional
pasara su mando administrativo y operativo a la Sedena, si hubiera sido ministro en ese momento, solo hay de dos sopas, ¿sí o no? Sí, porque de todas maneras le dejaron la capacitación de los oficiales, Ok. que es peor todavía. O sea, hubieras votado con el gobierno en un caso como este. Pues sí, En otros porque quizás no, mira, pero en este sí. una cuestión, lo que pasa es que no fueron las cosas tan sencillas como dices. O sea, Ok. eh, la izquierda académica dijo, qué bueno que vencimos en ese caso, pero nadie vio que le estaban dando la formación de los oficiales y mandos de la Guardia Nacional al ejército. Ojo, porque la Sedena ni siquiera son las Fuerzas Armadas, es el ejército, es una Fuerza Armada. Claro, entiendo. Federico, los criterios de la elección de jueces por voto popular, perdón, las personas que son críticas de la elección de jueces por voto popular sostienen que los cargos pues van a ser acaparados por la 4T porque dicen al ser este el partido o la coalición, digamos, que nos gobierna y además una fuerza pues hegemónica en el territorio, porque lo hemos visto así en la última elección, pues son los que van a tener mayor capacidad para mover estructuras y grupos de interés. Ya lo estamos viendo en el caso de algunos ministros que están recibiendo apoyo de cierto tipo de sindicatos. Y con que uno logre el apoyo de un sindicato numeroso, podría pues fácilmente ganar como ministro de la Corte. ¿No te preocupa que una elección se gane así? Sobre todo porque pienso, si acaso no pervierte la idea de que es el pueblo el que tiene que decidir, cuando al final quizás van a ser ciertos grupos, ciertas facciones, ciertas organizaciones, ciertos sindicatos. ¿No te preocupa el hecho de que vas a competir en una elección así? En realidad no. De hecho, lo que me parece fascinante es poder competir en una elección así, porque todo lo que tú dijiste, influencia de sindicatos, grupos de poder, empresarios, secciones de la burocracia, todo eso ocurría ya en el sistema previo. Y aparte, con un manto democrático, porque tanto la presidencia como el Senado son electos. Ujú. Ahora lo hacemos mucho más abierto. Y hay varios detalles que habría que analizar. Ya quisieran cualquiera de los partidos existentes tener la estructura que se le imputa actualmente a Morena. No la tienen. El nivel de organización de todos los partidos políticos en México tiende a cero, para exagerar el punto, y una elección en un país de este tamaño es tremendamente complicada de manipular. De hecho, una de las razones de mandar a elección este tipo de designaciones es que sea menos fácil manipularlas. Yo honestamente creo que no tenemos ningún partido obrero campesino de la Unión Soviética actuando en ninguna parte, por más que la derecha luego anda viendo fantasmas rojos. Este, y me parece que todas las secciones de la sociedad van a movilizarse de la misma manera. Ojo, y todos en contra de corriente, porque los electores somos bastante tradicionales. Nos gusta ir a votar en los años en que hay elección concurrente. Y la idea general es que estas elecciones sean en la elección normal. Y este año no hay elección normal. Entonces, ahí el problema va a ser convencer a la gente a salir a votar. ¿Cómo vas a hacer campaña, Federico? Hay algunos ministros o candidatos a ministros o ministras que son bastante ricos. ¿Cómo vas a hacer tú, que hasta donde yo sé no eres un hombre rico, en una elección en la que no hay financiamiento público, no puedes recibir donaciones privadas para competir? Pues ahora sí que con los candidatos que sí tienen dinero. Un detalle, la parte virtuosa de este asunto puede ser virtuosa al estilo franciscano, y acuérdate que a los franciscanos los barrieron políticamente, este, pero es virtuosa, es confiar en la gente que nos está escuchando. Ojo, y aquí sí hubo un cambio tecnológico en los últimos 30 años. Las redes sociales y las redes académicas mucho más tradicionales siguen existiendo. Entonces, yo creo que si se utilizan bien esos medios, que no requieren casi ninguna inversión, va más o menos a equilibrar las cosas. Y aparte, hay que obligar a todas y a todos los candidatos a discutir los problemas.
Sin duda. Bueno, pues este espacio está abierto, Federico, para discutir los problemas. Espero que podamos armar algún debate pronto, ya que haya iniciado formalmente la campaña. Y gracias por estar en el octágono. Gracias por la invitación, ciudadano. Cuídese usted. Saludos.